Continuamos. Retomamos el principio de culpabilidad. En su acepción estricta, el hecho de haber incurrido en culpa como condición de responsabilidad penal. Ese es el sentido estricto del principio de culpabilidad. Es necesario relacionar el acto no solo con la disposición legal que lo incrimina y sanciona, sino también con la persona, el sujeto activo, y averiguar las circunstancias en medio de las cuales actuó y también pues su estado físico y mental. El artículo 61 del Código Penal dispone que nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuya como consecuencia de su acción o omisión. El concepto de culpabilidad, según autores como Grisante y Aveledo, se refiere que es un conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. La imputabilidad es un supuesto indispensable de la culpabilidad. Es por ello que el autor se refiere a que es la imputabilidad la llamada capacidad de culpabilidad. Para ser culpable hay que ser imputable. Por lo tanto, toda persona culpable tiene que ser necesariamente imputable, pero no toda persona imputable es culpable. Tiene que pues necesariamente cometer un delito. La naturaleza de la culpabilidad se encuentra fundamentada en dos teorías principalmente que la sustentan. La primera referida a la teoría psicológica y la segunda a la teoría normativa. La teoría psicológica, según ella, la culpabilidad tiene un fundamento puramente psicológico que se desarrolla de acuerdo con el concepto de conocimiento y voluntad. La teoría normativa sustituye ese aspecto psicológico partiendo de los referentes teóricos de autores como Reina Franz y Goldsmith, que sostuvieron que el concepto de culpabilidad no está solo sobre la base psicológica de conocimiento o voluntad, sino que es un proceso que es atribuible o que por ser atribuible a una motivación reprochable del autor, o sea, necesariamente tiene que atribuírsele como tal. Este proceso de motivación que conduce al autor de la situación psicológica de culpabilidad, dolo y culpa, recuerden dolo, intención y culpa, es reprochable si las circunstancias internas y externas que rodean la acción demuestran que a dicho autor le era exigible otro comportamiento psíquico distinto del que ha observado. De ahí el surgimiento de los conceptos de reprochabilidad y de presupuesto de exigibilidad. Siguiendo este orden de ideas, pues en esa teoría normativa la culpabilidad no se agota en el nexo psíquico entre el autor y su hecho, aunque tal nexo pues también debe existir, ¿no? Para hablarse de culpabilidad. Lo que es posible cuando el hecho realizado se le puede formular un juicio de reproche, ese es el llamado juicio de reproche al sujeto, el cual no puede basarse simplemente en una relación psicológica entre el sujeto y su hecho. La culpabilidad es normativa porque es una referencia a la norma de valoración del legislador a un juicio de valor propiamente de desaprobación, de reproche en razón de una conducta que se presenta como contraria al deber impuesto por la norma. De igual manera, la culpabilidad tiene dos especies que define distintos capos y requisitos de exigibilidad, y son el dolo y la culpa. La culpabilidad, pues según Zaffaroni, consiste en el juicio que permite vincular en forma personalizada el injusto a su autor y de este modo operar como el principal indicador que desde la teoría del delito condiciona la magnitud del poder punitivo que puede ejercerse sobre este. Ahora bien, en cuanto al principio no bis idem, que es otro de los principios legales y constitucionales del derecho penal, pero lógicamente están relacionados con las leyes especiales penales. ¿Qué significa ese principio? No bis in idem, no dos veces sobre una misma cosa. Su explicación va relacionada a que la persona juzgada por un hecho no puede ser procesada otra vez en razón de ese mismo hecho. Significa que ninguna persona puede ser castigada nuevamente por los hechos que fueron objetos de una sentencia anterior.
El artículo 49, numeral 7 de nuestra Constitución indica que ninguna persona puede ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. También existe el principio de irretroactividad de la ley, excepto cuando imponga menor pena, que va muy de la mano con el principio de favorabilidad. Significa que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas, se aplicará la ley o la norma que más beneficia al reo. El principio de imprescriptibilidad de la acción penal en delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de guerra, también otro de los principios del derecho penal. El Estado, en este caso, está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y de los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Como ustedes saben, dentro de los parámetros inclusive del Código Penal y Código Orgánico Procesal, especifica exactamente que este tipo de delitos no se les aplica ningún beneficio procesal y es taxativo, prácticamente está ahí de manera literal en el mismo contexto de la norma. También nos encontramos el principio de lesividad. Lo que no le haga daño a nadie no puede ser castigado por la ley. En todo delito debe haber un bien jurídico lesionado. Exige que las consecuencias y repercusiones del hecho sean socialmente relevantes y que se proyecten a la sociedad. Por daño o lesión ha de entenderse como la forma, la pérdida, destrucción o disminución de un bien jurídico o daño real, o al menos la creación de un riesgo innecesario e indebido, daño potencial o peligro concreto. Algunos sectores doctrinales hablan de conductas idóneas para lesionar bienes jurídicos, peligro abstracto o temido. Si el concepto se limita al daño público propio, pues todo delito como el alarma social, un mal ejemplo, estímulo a la desconfianza en el orden jurídico, desvinculándolo, se pudiera decir en este caso, de su relación con bienes jurídicos concretos contra los cuales atenta. Se puede difuminar allí el principio que quiere precaver y garantizar, ¿no? También tenemos al principio de humanización de la pena. Todo castigo o pena no debe estar libre de crueldades innecesarias, algún tipo de trato cruel. Esto incluye pues también la tortura o tratos degradantes. Por eso todo castigo o pena debe estar libre de crueldades innecesarias. Por otra parte, tenemos también el principio de trascendencia mínima de la pena que no sobrepasa de los 30 años. La pena no debe recaer en nadie más que en la persona pues imputable. Los demás, especialmente su familia, no tienen que sufrir ni en todo ni en parte del castigo. Aún así, siempre pues es lógico, ¿no? Hay una trascendencia, pero esta debe ser la misma. Por ejemplo, el reo ya no puede trabajar y por ende el sustento económico de la familia se arruina. O también indirectas de orden emocional, de que la persona, su familiar está detenido, pues lógicamente eso trae consecuencias o una trascendencia mínima, pero lo que indica más este artículo es que solamente se castiga al que efectivamente cometió el delito. No se va a castigar a otra persona que o a su familiar que no cometió delito por el hecho que su familiar sí lo hizo. ¿Okay? Eso es muy importante. Históricamente, pues también ha habido casos en que se ha aplicado el principio contrario, es decir, la trascendencia de la pena a personas distintas del culpable directo, generalmente en casos de parientes. O sea, claro, estos son en cuanto a la historia, porque recuerden que a medida que evolucionó el derecho penal, pues
este principio surgió a medida que por esos aspectos de la historia que sí había trascendencia de la pena a los familiares, ¿no? Entonces, por esa razón nacen todo este tipo de principios porque ya había como una base, ¿ok? Por otra parte, el numeral 3 del artículo 44 de la Constitución señala que la pena pues no puede trascender de la persona condenada, no habrá condenas perpetuas o penas perpetuas infamantes, las penas privativas de libertad no excederán de 30 años. Eso en el caso de Venezuela, porque recuerden pues que cada país tiene su propia legislación y lo que consideramos aquí que en este caso no puede ser de 30 años, para otros países sí excede de 30 años o hay penas de muerte o cadenas perpetuas o penas perpetuas, 3 cadenas perpetuas, 2 cadenas perpetuas y pues es otro tipo de legislación. Por eso cada estado se condiciona a su misma realidad social y a su necesidad. También tenemos el principio de territorialidad, que es el ámbito espacial de la ley penal, que está regulado por el principio general de territorialidad, consecuencia pues de la soberanía. El artículo 3 del Código Penal consagra el principio de territorialidad, según el cual la ley penal se aplica a todos los delitos cometidos dentro del territorio del Estado y no se puede aplicar a delitos cometidos fuera del territorio. Se entiende por territorio, pues, todos los espacios donde el Estado ejerce su soberanía, tanto tierra como en el mar territorial, incluidas las aguas interiores, el espacio aéreo, el mar territorial, los buques y aeronaves, así como las sedes de misiones diplomáticas en el extranjero. Por el principio real o de protección de la ley penal, se aplica a determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional o por el principio de la comunidad de intereses a delitos internacionales, cualquiera que sea el lugar de la comisión. Lógicamente, estos son excepciones, ¿no? Principio de igualdad ante la ley penal pues no admite excepciones sin perjuicio de determinadas inmunidades o prerrogativas procesales o reconocidas constitucionalmente, por ejemplo, la inmunidad parlamentaria, o sea, tiene su propio procedimiento. El principio de protección de la víctima, pues el Estado tiene la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que les sean imputables o a sus derechos habientes, incluido el pago de daños, perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en ese principio. El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados, también establecidos en nuestra Constitución. Es necesario también destacar aquí, ya terminando lo de los principios, lo que es la ley penal. La ley penal es la expresión o como la expresión del poder público debidamente establecido en el cual se señala de manera objetiva y justa los delitos, las penas y las medidas de seguridad. La ley penal es la que define los delitos y las faltas que determinan las responsabilidades específicas de las penas o medidas de seguridad que a las distintas figuras delictivas o de peligro social correspondan. ¿Okay? Recuerden que nuestra norma sustantiva por excelencia en Venezuela, o sea, es el Código Penal, donde describe la mayoría de los delitos. Lo que no se encuentra allí está regulado en leyes especiales penales o en leyes orgánicas inclusive. La Constitución y otras fuentes de derecho. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, pero su desarrollo en este ámbito se desmenuza en la ley, por lo que la ley penal, para ser válida, debe atenerse a la Constitución, mientras que el principio de legalidad y la reserva de la ley orgánica limitan las fuentes del derecho penal. En nuestra Constitución garantiza el principio de legalidad incorporado en el artículo 49, numeral 6, que ya lo dijimos, ya lo hablamos, ninguna persona pues, puede ser sancionada por actos o omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Aquí el marco que se nos presenta este principio a la aplicación de las fuentes del derecho, en concreto en el derecho penal, pues las limita en este ámbito, es decir, a la ley. Por ejemplo, los decretos ley en principio no son leyes bajo el prisma del principio de legalidad
pudiendo únicamente ser fuente del derecho penal cuando respeten la limitación de que no pueden crear figuras constitutivas de delito ni establecer o agravar penas. La costumbre también puede ser una de las fuentes del derecho penal, por ejemplo, cuando con base a ella se regula una actividad o el ejercicio legítimo de un derecho, ya que también la limita el principio de legalidad. Esta limitación aplica también para el caso de la costumbre internacional como fuente de derecho. Los principios generales del derecho a regir en defecto de la ley o costumbre y la tutela del principio de legalidad hace que estos principios pues también difícilmente actúen como fuente del derecho penal, lo que no quita que, entre otras funciones, su rol esencial es en la interpretación del derecho. Y por último, como hemos hablado, pues también las normas jurídicas contenidas en los tratados solo son consideradas fuentes del derecho cuando se hayan incorporado al ordenamiento interno mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Pero aún así no estaremos ante una ley como tal, formal, capaz de crear una figura delictiva, determinar una pena, medida de seguridad o agravar las mismas. Por lo dicho, pues anteriormente, dado que los tratados internacionales no definen las penas aplicables, las cuestiones planteadas requieren en cualquier caso una ley orgánica que las incorpore al ordenamiento jurídico de manera formal. En cuanto a la norma penal, bueno, la norma es una regla de conducta, como sabemos, impuestas por el Estado, que se caracteriza por tener como estructura un valor que sería el bien tutelado, un precepto que es la prohibición de hacer o no hacer, y una sanción que consiste en la pena, o sea, la consecuencia jurídica que debe aplicarse con base a la transgresión de ese precepto, bajo el aforismo o la premisa de que toda acción genera una reacción y la consecuencia de esa acción, en este caso de la norma penal, es la aplicación de una sanción, de una pena, de una medida de seguridad. ¿Okay? La norma viene a ser la expresión de la voluntad del Estado y surgen del ordenamiento ético natural respondiendo a las rotundas exigencias del ser humano, que pues vimos en esta sociedad al requerimiento de la tutela de los valores sociales de acuerdo a la situación histórica en que un pueblo pues se encuentre y a las exigencias de la justicia social. La ley penal pues es la manifestación de la voluntad colectiva expresada por los órganos constitucionales mediante la cual se tipifican ciertos actos como delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a las personas que los perpetren. Las características de la ley penal, entre otras, pues tenemos que la ley penal es exclusiva, ya que en virtud del principio de legalidad de los delitos y de las penas es la única fuente propia y verdadera del derecho penal. Es liberal porque consagra la libertad, solo entra en juego cuando una persona pues ocasiona un delito que hay restricción. Es obligatoria puesto que tiene fuerza vinculante y obliga a todas las personas que se encuentran dentro del territorio de la República. Es ineludible porque ya que solamente puede ser derogada por otra ley penal. Es igualitaria porque se rige para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Y es constitucional porque es plenamente válida. Debe adaptarse a la Constitución, que es la norma que está por encima. En relación a la clasificación de la ley penal de acuerdo a su naturaleza y a la sanción propiamente, la ley penal fundamental o por excelencia es el Código Penal. Las leyes especiales vigentes en sentido propio son de carácter punitivo y han sido dictadas con la finalidad de tipificar como delitos ciertos actos, así como establecer las penas aplicables a las personas que ejecutan esos actos. Leyes penales absolutamente determinadas pues también tipifican ciertos actos como delitos y establecen inclusive pues las clases de penas, con prisión, presidio, arresto, y además fijan la duración de la pena de manera absoluta e invariable. Sin embargo, en este punto pues también cabe destacar la dosimetría penal, que si bien es cierto pues la norma establece la pena, casi siempre hay dos ámbitos de comparación, un término inferior y un término máximo.
pudiendo el juez pues operar o aplicar sobre la base del término inferior o sobre la base del término máximo de la pena o inclusive sobre la base del término medio, que es la sumatoria de los dos extremos dividido pues a la mitad. Ok, y con la aplicación pues las atenuantes y agravantes que correspondan en todo caso. Podemos definir a la ley penal pues como la expresión del poder público debidamente establecido en la cual se señala de manera objetiva y justa los delitos, las penas y las medidas de seguridad. La ley penal es la que define los delitos y las faltas que determinan las responsabilidades específicas de las penas o de las medidas de seguridad que a las distintas figuras sociales o de las distintas figuras delictivas o de peligro social correspondan. Eso en cuanto pues a la norma, la ley penal. Aquí otro punto a enfocarnos o a establecer es la interpretación en el derecho penal en cuanto al concepto que es fijar el sentido y alcance del espíritu de la ley, es decir, que la interpretación de la ley penal se debe entender como una operación completa que exige establecer el significado abstracto de la regla legal, es decir, la intelección de la ley y su significado concreto frente al caso a resolver o aplicación de la ley. Hay un caso en particular, bueno, se interpreta el derecho penal y se aplica la ley que se le adecue a ese caso. Es la operación lógica jurídica que tiene la finalidad de establecer el sentido, el significado y el alcance de las disposiciones generales y abstractas de las leyes penales para permitir la aplicación de las normas a esos casos particulares y concretos que en materia penal se establezcan y plantee pues esa realidad o la realidad latente, ¿no? La naturaleza de la interpretación penal, pues como sabemos, es una operación lógico, jurídico, racional, que tiene por finalidad esclarecer la voluntad de la ley penal. Lo que interesa no es lo que quiso decir el determinado legislador, lo que interesa en todo caso es determinar la voluntad de la ley. Una vez que la ley entra en vigor, se independiza de su pasado y muchas veces dice actualmente algo muy distinto de lo que quisieron significar aquellas personas que le dieron vida a esa ley, en virtud, pues, lógicamente de los cambios sociales, políticos, éticos que se produjeron en el momento inicial y en el momento en que esa ley se va a aplicar. La meta de interpretación es la voluntad de la ley, es decir, es la voluntad objetivada. Lo que interesa es el sentido que tiene ahora y no lo que tenía cuando entró en vigencia. Interesa el sentido que tiene ahora en el lugar que es necesario aplicarla a un caso concreto y particular que presenta la realidad. La clasificación de interpretación de la ley penal, nos encontramos con una clasificación según el intérprete, que es una interpretación auténtica, legislativa, contextual o simultánea que existe en el mismo texto legal. Están contenidas pues esas normas interpretadas, que son aquellas cuyo sentido y alcance es necesario esclarecer, y las interpretativas, que son las que tienen por finalidad establecer el sentido y finalidad de estas primeras. También está la interpretación auténtica o legislativa posterior. La primera era auténtica, legislativa, contextual o simultánea. Esta es auténtica, legislativa o posterior en ciertos casos. Tras haber dictado terminar la ley, pueden surgir inconvenientes en lo que respecta a la interpretación y por lo tanto en lo que respecta a la aplicación de esa ley. Entonces, el mismo poder que la dictó la ley, al darse cuenta de esas dificultades, dicta posteriormente una nueva ley que tiene por finalidad aclarar las disposiciones de la anterior para eliminar pues de esta manera las dificultades que se han presentado en la interpretación y aplicación de la misma ley entrada anteriormente en vigencia. La norma interpretativa está contenida en un texto legal que entra en vigencia con posterioridad a la ley interpretada. También está la judicial o jurisprudencial o forense, es la que realiza propiamente los jueces competentes cuando aplican disposiciones generales y abstractas de la ley o en los casos particulares y concretos que plantea la realidad. Y está la doctrinal y doctrinaria, que es la realizada por los maestros del derecho, por los juristas especializados en materia penal con el propósito de llevar el verdadero sentido de la ley. También tenemos
Es una interpretación según el medio empleado, que puede ser gramatical, aquella que pretende establecer el sentido y alcance de determinada disposición legal mediante el examen del significado propio de las palabras que componen el texto legal y además mediante el examen de las relaciones que esas palabras guardan entre sí. Tiene dos elementos, uno literal, que atiende al significado propio de las palabras que integra el texto legal, y uno sintáctico, que toma en cuenta las relaciones que guardan entre ellas las palabras que integran el texto legal. Es como estudiar, en este caso, el todo, ¿no? Y también está la parte teológica o finalista como una clasificación dentro de ellas, que es cuando una disposición pudiera estar oscuramente redactada. No basta con examinar las palabras de la ley y las relaciones de estas. Para poder esclarecer el sentido y significado, hay que remontarse en todo caso a la realidad para la cual fue dictada esa ley, a la razón que tuvo el legislador para dictar una determinada disposición legal. Y según los resultados, existen interpretaciones declarativas que se dan cuando hay total conformidad en el texto legal y la voluntad de la ley, una extensiva cuando el texto legal no alcanza a expresar toda la voluntad legislativa y por eso hay que extender el significado propio de las palabras para poner de acuerdo el texto legal con la voluntad legislativa, y en este caso es interpretación extensiva, y una restrictiva que en ciertos casos el texto legal expresa más de lo que pretendió expresar la voluntad legislativa. Entonces hay que restringir el significado de las palabras del texto legal para poner de acuerdo o que haya un acuerdo con esa voluntad legislativa, se pudiera decir. Los elementos de la interpretación de la ley penal, bueno, tenemos el ratio legis o razón de la ley, el motivo que ha tenido el poder legislativo para colocar en vigencia una disposición determinada, el elemento histórico, las leyes no nacen por generación espontánea, sino que es un proceso desde que se siente la necesidad de dictar estas disposiciones legales en una materia determinada hasta que la ley pues entra en vigencia efectivamente. El elemento sistemático, entre las diversas disposiciones de una ley pues existen relaciones muy estrictas y por ello para poder esclarecer adecuadamente el sentido y alcance de determinadas disposiciones legales hay que conocer la ley, ya que pues se pudiera decir, a resultados erróneos si se pretende interpretar de manera apresurada o dislocadamente una disposición legal sin conocer a cabalidad toda la ley de la cual forma parte. El elemento comparativo extranjero, que en muchos casos en el lugar de legislar expresamente para un país determinado, simplemente se escoge la ley extranjera teóricamente más perfecta y se copia en ciertos casos si esa ley de escogidas de idioma extranjera se traduce al idioma nacional. Por lo tanto, pudieron orientar en el esclarecimiento de dicha ley los comentarios hechos por los juristas de ese país extranjero, ¿no?, que han realizado, de donde procede dicha ley. No obstante, aun cuando la ley sea teóricamente perfecta y haya resultado perfecta en dicho país, su aplicación en otro país pudiera resultar nefasto, ya que la realidad política, social, económica y cultural es diferente. El elemento extrapenal en la redacción de una disposición penal, pues también intervienen términos que no son propios del derecho penal, sino que corresponden a otras disciplinas jurídicas, y cuando eso ocurre, pues para poder entender el sentido y alcance de la disposición en cuya redacción se empleó ese término no propio del derecho penal, será necesario acudir pues a la disciplina a la cual corresponde el término para esclarecer más ese significado. Y el elemento extrajurídico, que en otros casos se emplea en la redacción de una disposición penal, un término o concepto que no pertenece a ninguna disciplina jurídica, sino que corresponde a otra ciencia o disciplina jurídica, y por lo tanto cuando encontramos uno de estos casos tendremos que apelar a la ciencia o técnica a la que pertenece ese término para que nos indique el sentido y alcance de ese término y nos coloque también en disposición de interpretar correctamente la disposición penal en la que fue empleado o en la que va a ser empleado. ¿Okay?
Bueno, hasta aquí dejamos la clase. Gracias por compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego.